Bien, quiero partir, queridos hermanos, hermanas, amigos, con lo siguiente. Tenía tantas cosas en mi cabeza. ¿Cuántas veces les pasa a los que damos la palabra? Pero al final pedimos en oración que Dios nos vaya dirigiendo. ¿Estamos todos atentos? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Quiero partir leyendo algunos pensamientos. Estamos en un tiempo donde se ve la intensidad de la manifestación del Espíritu Santo en nuestros días. Pero atención, no podemos hablar del derramamiento del Espíritu Santo sin hablar de un avivamiento del mal en nuestra sociedad. No tanto la hechicería, la brujería, la magia, la mentira, el engaño, sino que lo que más preocupa son los demonios de ideologías, de pensamientos en estos tiempos. Doctrinas, dice la Escritura, de demonios. La palabra lo da a entender con tanta claridad en los últimos tiempos que estamos viviendo, en donde nosotros, la Iglesia de Cristo, va a palpar tangiblemente las doctrinas de demonios que van a atacar a este mundo. Bueno, lo tienen dominado, pero que van a atacar a la Iglesia. Pero hoy día se habló mucho de que nosotros no tenemos que tener temores a ningún ataque satánico, a ningún pensamiento idealista, porque la Iglesia de Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la tiene en el hueco de su mano. Y la Iglesia no corre riesgos, porque está segura en las manos del Señor. Dicen amén, hermanos. El colmo de la religión no es tener poder de Dios. El cristianismo, con el poder del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, no es superior a ninguna otra religión. Mormones, testigos de Jehová, etc. El cristianismo tiene que tener el Espíritu Santo activo, el Espíritu Santo dando la dinámica a su iglesia, porque la iglesia sin el Espíritu Santo deja de ser iglesia, y al dejar de ser iglesia nos vamos solamente a constituir en una denominación religiosa o una institución solamente de bienestar personal, buscando el beneplácito de la gente y no predicando el evangelio que Dios nos mandó a predicar. Nadie imagina a Dios sin poder. Lo menos que tenemos que tener es el poder del Espíritu Santo manifiesto dentro de la iglesia. Díganme un amén, hermanos. Un bautismo de fuego es lo que precisamos para purificar en primer lugar a su iglesia. Admitir el pecado en la iglesia, admitir el pecado en nosotros, es una contradicción. Admitir el pecado en la iglesia es una
contradicción. El mover del Espíritu Santo no es solamente caerse, embriagarse, sino el mover del Espíritu Santo tiene que provocar una transformación de vidas y confesión de pecados. Transformación de vida y confesión de pecados. La iglesia tiene que andar en luz. La iglesia no puede ocultar el pecado. Las familias sanguíneas, las familias que componen este cuerpo de Cristo, tienen que ser espontáneas y auténticas. Al mirarles tienes que ser una carta abierta. No podemos engañarnos. A Dios nunca lo vamos a engañar, pero entre nosotros tenemos que ser auténticos, ser normales, ser reales, ser gente objetiva. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tú puedes aconsejar, yo puedo aconsejar, los pastores podemos aconsejar, pero el Espíritu Santo es el que transforma. Amén. Podemos tener tantas buenas opiniones y podemos tener tantos buenos argumentos, pero el Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. Y lo que se precisa en los tiempos que estamos viviendo es ese advenimiento del Espíritu Santo tocable, tangible, palpable, que se note en mi vida, que se note en tu vida, que se note en tu matrimonio, que se note en el medio social que te rodea, que la gente note que hay algo diferente dentro de tu ser interior, y por tener ese algo diferente tú lo exteriorizas y la gente se da cuenta que está frente a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un verdadero discípulo de Cristo. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es el mayor interesado en que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Amén. Hace años atrás, yo sé que los hermanos de Rancagua se van a comer la misma repetición, pero una de las cosas que me gusta a mí es hacer la catequesis, repetir una y otra vez, porque entre más repetimos, entre más le pegamos a la roca, llega un momento en que se parte y tenemos revelación de lo que Dios nos quiere señalar. Hace mucho tiempo atrás llegó a nuestras manos un texto escrito por unos hombres de Dios en Argentina, después de una renovación espiritual que ellos tuvieron los años 60 en adelante, hasta aproximadamente a los años 80, 87, 88, 89, y después hubo una declinación de todo eso, y que ahora por la gracia de Dios está como recuperando, sobre todo en Argentina. Hay un despertar muy renovado allá. En ese tiempo llegó un texto a mis manos que decía que para hacer la obra del Señor se tenía que tener claridad respecto de lo que queríamos nosotros llevar adelante. Y hubo una palabra, un acróstico en donde decía la palabra borea. Borea, si tú lo pones en la forma, digamos, vertical, tú puedes poner allí la V, después la O, la R, la E y la A, y decía borea.
A mí me llamó tanto la atención porque cada letra, lógicamente, que tenía su significado. Tenía su significado. Antes los poetas, cuando querían señalar algo específico, concreto y profundo, lo hacían a través de los acrósticos para dar a entender con claridad lo que ellos querían expresar. Entonces, cuando me llegó ese texto a mí de los hermanos mayores de Argentina, para mí fue como una revolución, fue un cambio. Fue que algo se me cayó de la mente y pude entender hacia dónde tenía que caminar la iglesia. Y lo primero, empezamos a entender que la letra V es visión, representa visión. La O, oración. La R, relaciones firmes. La E, estrategia. Y la A, acción. Se me está olvidando, a mí no puede ser de mí. Bueno, son los años. Ustedes saben que hay tres cosas que le pasan a los mayores de 60 años. ¿Sabía, Gladys? Hay tres cosas. La primera es que perdemos memoria. Y las otras dos cosas no me acuerdo. Entonces, la primera letra es la V, que es visión. Repite conmigo, visión. Visión. Para mantener viva la visión tenemos que orar. Pero no basta con tener visión ni orar. Tenemos que tener relaciones firmes entre nosotros. Relaciones firmes con los mayores, con los iguales, después es otro tema. Voy a detener enseguida solamente en la visión. Relaciones firmes. Pero fuera, no basta con tener visión, oración, relaciones firmes, sino que tenemos que tener una estrategia. Y es una estrategia bíblica, no es humana. Pero no basta con eso, tenemos que tener acción, tenemos que tener movilidad. Y la visión siempre te da movilidad. Entonces, al entender la V, que es visión, tenemos que saber cuál es la visión, por supuesto. El Señor dice aquí en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Atención, cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que saliera de su tienda y que mirara las estrellas, a ver si las podía contabilizar, contar. Y se dio cuenta Abraham que no podía contar las estrellas, pero Dios le dice, así será tu descendencia. ¿Qué tuvo Abraham? Tuvo visión. ¿Cómo se formó la visión? Cuando Dios habla. Cuando Dios te habla, se forma en ti el querer como el hacer de Dios para tu vida, y tú vas entendiendo cuál es el proyecto de Dios, cuál es el diseño de Dios, cuál es el programa de Dios para toda la humanidad. Pero los primeros que tenemos que entender esto es la iglesia de Cristo, porque tenemos que hacer aquí lo que Dios nos mandó a hacer para que se cumpla el proyecto de Dios. Por lo tanto, es tan imprescindible tener visión. ¿Me dicen amén, hermanos? Claridad. La visión es esta. Dios le dice a Abraham que como la arena del mar iba a tener hijos. La visión, dice Pablo en Efesios 2:19, en Efesios 3:14, que ya no somos advenedizos, o sea, de origen desconocido, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué cosa? De la familia de Dios. Por lo tanto, la visión de Dios desde el Génesis hasta ahora es tener una familia de muchos hijos, una hermandad, una iglesia que no sea una sinagoga, una iglesia que no sea una denominación, una iglesia que no sea una institución, sino que la iglesia tiene que ser un organismo vivo que tiene organización movible. Por lo tanto, este organismo pasa a ser una verdadera hermandad, pasa a ser una familia como Dios quiere que sea. Por lo tanto, para que esta familia se vaya plasmando,
tiene que tener características. Y para que la gente que llega a la familia de Dios también vaya encarnando las características que tiene la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, es una contradicción acariciar el pecado dentro de la iglesia. Es una contradicción, atención lo que voy a señalar, ser humanistas, buscando que la gente se sienta bien y no cumplir el programa de Dios, para que la palabra de Dios realmente nos haga pedazo por dentro y podamos venir compungidos delante del altar de Dios y decirle: Señor, yo he pecado delante de ti, yo he vivido a mi manera, yo he vivido a mi forma. En otras palabras, decir también: Señor, yo he creído que soy parte del cuerpo de Cristo, pero Señor, tengo cosas oscuras, tengo cosas ocultas, tengo cosas que no las he sacado a luz. Por lo tanto, Señor, creo que soy parcialmente miembro de esta familia. Estoy como con un pie afuera y con otro pie adentro. Pero, Señor, yo quiero reivindicarme y decirte: Señor, de aquí en adelante, por los tiempos que estamos viviendo, por las circunstancias, por las adversidades, por toda esta cuestión de politiquería barata, superficial, simplista, Señor, yo necesito ser parte de tu cuerpo, vivir el cristianismo no tibiamente, porque me he dado cuenta que vivir el cristianismo con tibieza es cuando más frustraciones hay. Pero cuando tú realmente te radicalizas por el Cristo crucificado, entonces empiezas a experimentar la vida de Cristo en ti. Por lo tanto, esta familia no es cualquier familia. Es una familia que se ama, es una familia que se extraña, es una familia que anda en luz, es una familia donde nadie se quiere aprovechar del otro, es una familia de servicio, es una familia de diaconado, es una familia de abrazo fraterno, es una familia de sanidad interior, es una familia de liberación, es una familia donde todos vamos a proclamar el mensaje, porque queremos que esta familia vaya creciendo, porque está dentro de la visión de Dios, porque Él quiere que ninguno se pierda. Yo tengo que querer lo mismo que Él quiere, tú tienes que querer lo mismo que Él quiere. Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y para eso tengo que proclamar el mensaje de Cristo con el poder del Espíritu Santo de Dios, y la gente se va a compungir, se va a constreñir y va a llegar redarguida a los pies de Cristo, confesando sus pecados, no confesando sus necesidades solamente, y no confesando: es que me equivoqué. No, pecaste delante de Dios, y todos somos pecadores delante del Señor, pero tenemos que volvernos a Él. Amén, hermanos. Yo me acuerdo cuando iba a la cárcel, lo primero que les dije a los chicos que estaban ahí de 18, 19, 20 años: ustedes están aquí no es porque se equivocaron, ustedes pecaron delante de Dios. Les empezaba a hablar acerca también de la parte formativa de la familia hacia ellos, que con cuánta dureza los padres los castigaban, pero otros les consentían en todo lo que hicieran los hijos. Y por eso ustedes están aquí. Y saben que se largaban a llorar y a confesar sus pecados delante de Dios, porque la gente necesita, atención, que tú le digas la verdad. La gente necesita que tú le digas la verdad. ¿Quién le va a decir la verdad a la gente? Es la iglesia de Cristo, es la proclamación del Evangelio del reino de Dios. Al tener claridad de la visión, en una síntesis bien apretadita nada más, Dios quiere tener esa familia de muchos hijos. Dicen amén, ¿no es cierto?
Dios y el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos, pero la tarea suprema de la iglesia es la evangelización. Por lo tanto, si yo no evangelizo, se paró el crecimiento y se paró esa gran familia que queremos tener todos nosotros. Y cuando no hay proclamación del evangelio, mira, escúchame una cosa, los problemas reinan adentro, porque nos empezamos a mirar las caras y las espaldas y empezamos a buscar, como decía nuestro amado que está con el Señor, Rubén Rodríguez, ponemos una sábana allá blanquita, todo blanquita, pero el que quiere buscar problemas lo va a buscar y lo va a encontrar. Y miramos todo allí, la sábana blanca, alba, disculpen, blanquita, pero le buscamos la caquita de la pulga. Porque cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos proclamando el evangelio, siempre nos vamos a mirar y nos vamos a encontrar los defectos que tenemos, y eso siempre ha ocurrido. Una vez Wes Hallman fue a Brasil y empezó a predicar, id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos, porque de tal manera amó Dios al mundo, y predicó. Y al otro día, id y predicar el evangelio. Lo llamaron los diáconos y le dijeron, pero tú estás predicando lo mismo, ya llevas 3 días predicando lo mismo. Y él les dijo, muy bien, hoy día voy a volver a predicar, id y predicar el evangelio. Dice después, él cuenta que habían tantos problemas internos dentro de la congregación, que cuando la gente entendió al 5.º día de predicar, de darle la demanda de ir, dice que salían a predicar. Se acabaron los problemas económicos, se acabaron los problemas que habían dentro de ellos de chismes, se acabaron todos los problemas que tenían adentro, porque la gente entendió. ¿Qué cosa entendió? La visión de Dios Padre. ¿De qué? De proclamar, de tener una gran familia de muchos hijos para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Hay mucha necesidad. Hay mucha angustia, hay mucho dolor. Les podría contar un caso reciente, pero por respeto a esa familia no lo voy a hacer nada más. Pero hay tantos casos de dolor, de sufrimiento, de madres que sufren por sus hijos. Lo único que yo les dije ese día, estando todos los hijos allí, esta semana, esto ocurre porque ustedes han sido unos desobedientes con sus padres. ¿Cuánta gente desobediente? ¿Cuántas cosas que están ocurriendo, queridos hermanos? Con todas estas ideologías, doctrinas de demonios. La iglesia tiene que estar preparada para dar respuesta. Escúchame bien, quizás no con tantos argumentos, porque pensamiento contra pensamiento, cuidado que te pueden dar vuelta. Pero si tienes el poder del Espíritu Santo, nada te va a mover. Porque cuando tú eres marcado con esa marca indeleble del poder del Espíritu Santo, ningún argumento filosófico de hoy día, en pleno siglo XXI, te va a dar vuelta, porque tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Y la gente se va a dar cuenta que es muy difícil cambiar a una persona que ha tenido un encuentro, que ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo. Dicen amén los hermanos. Claro, si tú has tenido una experiencia con la tercera persona de la Trinidad, hermano querido, anda donde vayas, hagas lo que hagas, escuches cualquier argumento filosófico de estos días, nada te va a dar vuelta, porque ese toque es inolvidable. ¿Cómo no acordarme de ese toque del Espíritu Santo? Cuando yo le decía, Señor, por favor, lléname, yo veía que los demás estaban tan contentos que salían y hablaban en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Había palabra de ciencia, palabra profética, interpretación de lenguas nuevas, diversos géneros de lenguas. Todo eso yo decía, Señor, ¿qué es lo que es esto? Yo quiero esto. Esto fue en las asambleas de Dios. Me acuerdo, yo estaba parado en una esquina por allá y veía cuando los chicos salían y hablaban en otras lenguas y todos contentos. Y de repente me doy cuenta, estaba yo a unos 100 metros más o menos, me doy cuenta que estaba adentro
adentro, Dios mío. Yo decía, y no solamente yo, sino que eran como 3 amigos más. Eran los amigos de las esquinas, donde jugábamos las pichangas y hacíamos paredes con la solera, con la cuneta, ahí hacíamos las paredes. Ahí uno aprende a jugar ahí. ¿O no, Carlos? Entonces llegué allá. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay presencia del Espíritu Santo, eso te atrae. La presencia del Espíritu Santo te atrae siempre y tú quieres estar ahí. Nunca en mi vida había sentido esa presencia tan gloriosa. Eso es imborrable. Era la marca del Espíritu Santo. Él me hizo en ese momento propiedad de Él. Vivía para Él. Ya todo lo demás pasó a segundo o tercer plano. La prioridad de Adolfo era Cristo. En mi casa lo sabían. Tenía persecución religiosa en mi casa y aquí, canuto para allá y toda la cosa, fanático, toda la cosa. Yo ni siquiera les tenía nada, ningún resentimiento ni enojo con ellos. Era puro amor, pasaba llorando. Era la presencia de Dios. Me iba a trabajar y veía en las plantas como que la presencia de Dios estaba allí. ¿Sabéis que era tan extraordinario que salía a las calles, le predicaba a la gente, la gente quedaba compungida, llorando, se entregaban a Cristo? Hermanos queridos, ¿qué me pasó entonces? Claro, después uno se empieza a estructurar en una estructura un poco rígida. Yo no digo que no haya estructura, tiene que haber una estructura porque es una organización que tiene movilidad, es un organismo que tiene organización, pero más parecida a una estructura de un árbol, más que una estructura rígida como de una construcción sólida. Tiene que tener movilidad. El árbol va creciendo, tiene raíces profundas, tiene fundamento profundo, las raíces por todos lados. El árbol se va dando más fortaleza, pero el árbol ese da fruto y la gente va viendo el fruto que va teniendo y se da cuenta que ese árbol podía dar amor. Y la gente en este día necesita un abrazo tuyo. ¿Sabes lo que necesita la gente hoy día? Que tú llores con el llanto de ellos. La gente no quiere profesionales del púlpito. No quiere profesionales para hacer lo mejor posible un discipulado. Si no tienes el fuego del Espíritu Santo, de nada te vale. Es el Espíritu Santo lo que transformó la vida de los discípulos. Es el Espíritu Santo que entró en la casa de Cornelio. Fue el Espíritu Santo que después de 3 meses, cuando Pablo estuvo en el Asia Menor, en Éfeso, el Espíritu Santo empezó a constreñir a la gente. Y fue el Espíritu Santo lo que empezó a marcar. Ese Espíritu Santo que estaba en Pablo y que lo hizo predicar el Evangelio del reinar de Dios, que era el Evangelio del señorío de Cristo. No le estaba hablando así. No, los confrontó. Porque cuando está el mensaje del reino de Dios que tiene que ver con la visión de Dios Padre, la gente se define. La gente dice, soy o no soy. Pero no hay simpatizantes. Hay gente determinada. No hay semidiscípulos. No. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? Y Pablo esperó 3 meses y la gente se empieza a definir. Porque el mensaje del reino de Dios provoca definición y no simpatizantes. Si estás tibia o tibio, tienes que definirte. Aleluya, lo que decía Mauri. Cuando llega, hermanos, la revelación de la visión de Dios Padre, incluyendo por supuesto ese mensaje glorioso del reino de Dios, claro que también me dan ganas de salir corriendo y declarar y levantar bandera y proclamar a los 4 vientos. Hermano, no importa que te digan loco, no importa que te traten como te traten,
Aprovecha todas las instancias en el medio social que te rodea. Si tienes una atención en alguna oficina, allí está el medio social que te rodea. Predica, por favor. Interpreta la visión de Dios Padre, porque Él quiere tener una familia de muchos hijos. No te quedes en silencio. No vaya a hacer cosa que Dios te lo tome en cuenta, tu silencio. Y esa gente que tú tenías que predicarle se vaya al infierno, porque tú no cumpliste tu labor de discipulador aquí en la tierra, de proclamador de ese querigma apostólico que es la locura que decía Pablo. Sé loco, sé loca, matrimonios locos, señoritas y jóvenes locos. Salgan. Aquí en Granero deben haber unos 25.000 habitantes ya, supongo, Alexis, ¿no es cierto? 25.000 habitantes, hay mucho trabajo que realizar. En Rancagua hay más de 260.000 habitantes, hay mucho trabajo que hacer. En todas las localidades en este Chile hay mucho trabajo que hacer. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde están las familias que van a abrir los hogares y los van a llenar de pecadores? ¿Dónde están aquellos que van a renunciar a un poco de dinero para adaptar una pieza ya con 20, 30 personas y decir: aquí está, vecino, mi casa, esta tarde les quiero hablar de un consejo cristocéntrico donde el mensaje del reino de Dios va a marcar sus vidas para siempre? ¿Dónde están los jóvenes revolucionarios del amor que salen por las calles a proclamar el mensaje del reino? ¿Dónde está esa gente linda que un día experimentó la presencia del Espíritu Santo dentro de sus vidas? Seguramente la gente está gritando con ese socorro que tiene adentro. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los que tienen la solución para mis problemas? ¿Dónde están aquellos que dicen ser que son discípulos, seguidores del Maestro de Galilea, que no los veo por ninguna parte? La gente quiere que tú le digas la verdad. La verdad. No un mensaje humanista apelando a los intereses de ellos, en donde la gente hoy día, escúchame bien, tiene tanta egolatría que lo único que quieren es su felicidad, es su realización personal. ¿Dónde están aquellos que van a echar abajo esas filosofías con ese mensaje concreto, exigente que predicó Cristo después que bajó de la montaña, que estuvo 40 días, y lo primero que Él hace: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? No les dijo: ¿cuántos tienen problemas? Vengan para acá, que yo les voy a dar solución a sus problemas. No, les dijo: arrepentíos, porque el primer paso es la confrontación con el reino de Dios, con su mensaje. Hermanos, necesitamos tener ojos para ver lo que Dios quiere que veamos, tener oídos para escuchar a Dios, que Él quiere tener una familia de muchos hijos. Y tenemos que tener, hermanos, avidez, actitud. ¿Qué es lo que es actitud? Disposición de ánimo que genera una conducta para decir: Señor, heme aquí, yo voy a cumplir tu propósito y voy a salir por doquier, en todo lugar, para proclamar el mensaje del reino de Dios. Estamos en ese tiempo. La V significa visión, y la visión es esta, queridos hermanos. Estamos hablando esto mismo con Mauri en Rancagua. La visión es esta. Hace 21 años que Dios nos dio otra
otro acróstico que es FADE: familia, adoración, discipulado y extensión del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Y Dios nos dio un eslogan. Un día andando en el auto con Lidia, no sé a dónde iríamos a ver a alguien seguramente, yo le dije: mira Lidia, con estas 4 palabras, somos una familia, primera, de adoradores, segunda palabra, que reciben formación a través del discipulado, tercera palabra, para la extensión del reino de Dios a todas las naciones. Ahí están las 4 palabras. Cuando llegó a mi vida este Orea, y después Dios me da estas otras palabras, en ese tiempo llegó Wes Hallman allá a San Martín y miró, observó, y era una de las cosas que dijo que faltaba una frase, creo que era adoración. Supervisión, y tenemos que agregarla, porque tenemos que supervisar el trabajo que se realiza. Hermanos, no seamos y no intentemos ser triunfalistas. Es decir, un grupo de discipulados tengo 20 personas, no, ahora tengo 25 personas. Si son personas que se portan bien pero que no están haciendo el trabajo de Dios quiere, no va a servir de mucho. Porque esto es lo que pasa, que la iglesia es un organismo. El organismo tiene vida, y si tiene vida, el organismo se va a reproducir. Y este organismo, como ya lo señalé anteriormente, tiene una organización. La organización son, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Y una de las formas de perfeccionar a los santos también es supervisar a los santos. ¿Para qué cosa? Para que hagan la labor ministerial, para que hagan la labor, el servicio, la obra del servicio, dice Pablo. Por lo tanto, este organismo tiene movilidad. Pero este organismo está sujeto a Cristo, que es la piedra angular, que es el fundamento, porque Él es la cabeza y nosotros somos todos los que tenemos que bailar al ritmo de la cabeza. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando hablamos de visión, hablamos del FADE, que somos una familia de adoradores que reciben formación a través del discipulado para la extensión del reino de Dios a todas las naciones. Para sostener todo esto, para darle fuerza a todo esto, atención, tenemos que orar. Ustedes saben que con estos acrósticos, que es la visión de Dios, porque está todo, aprobado por la Escritura, tenemos tanto trabajo que hacer, tenemos tanto por qué orar. Hoy día los demonios están desatados como nunca antes. Ellos no respetan a los niños, ni a los adolescentes, ni a los jóvenes, ni a los matrimonios. Los demonios lo único que quieren hacer es hurtar, matar y destruir. Quieren aniquilar, quieren matar familias. De hecho, se están matando cuántas familias, hermanos, dividiendo, divorcios, separaciones, angustias, dolores, depresiones en esta pandemia. Cuánta gente depresiva, cuánta gente al psicólogo, sí o no, cuánta gente al psiquiátrico. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué que sigan yendo para allá si nosotros tenemos la respuesta? ¿Por qué le hemos dado a ellos la primacía a ellos cuando nosotros tenemos la verdad? Allí en Lucas 4, allí en Isaías 61, tú eres el mejor terapeuta, tú eres la persona que tiene una palabra fresca de sanidad y de liberación para todos los angustiados, porque Dios está contigo. Amén. ¿Te atreves a orar por la gente? Hay que hacerlo. El otro día me llamó una persona y me dijo: tío Adolfo, ¿sabe que tengo? Y me contó el problema. Yo le dije: amén, hágalo usted. Hágalo usted, hay que crecer. Ahora otra hermana me dice: pastor, falleció una persona, ¿por qué no? Yo le dije: ahí está tu esposo, un hombre de Dios. Así que él va a hacer el servicio, va a hacer todo lo que tiene que hacer allá. Porque es así, hermanos. Es así el trabajo. Ay, Dios mío. Ya, eso nomás.
Sabes que a veces vienen tantas ideas y tantas cosas. Yo en la mañana oré con Lidia y dije, Señor, somos tan incompetentes, pero pon tú lo que yo tengo que hablar. El otro día dije que iba a hablar de visión, pero no tenía la certeza, la seguridad. Dije, voy a hablar alguna otra cosa del Espíritu Santo. Y uno se idealiza, a veces voy a hacer un llamado que la gente reciba. No, hermano, no. Tenemos que pararnos aquí y estar dispuestos a lo que Dios quiere que hagamos realmente. Pero sí tengo una certeza, hermano, que Dios hoy día, tenemos tiempo. Hoy día yo voy a pedir. Voy a hacer dos cosas. Lo primero, que aquella persona que está aquí, que está tibia, que dice yo nunca me he definido por Cristo, ¿hasta cuándo voy a seguir así? Tengo tanto conflicto interior, pero yo voy a entregar mi corazón de lleno al Señor. Esa persona, si quieres hacer ese paso, pasar aquí y nosotros con los pastores orar por ti, gloria a Dios. Pero si lo quieres hacer con todo tu corazón, si no, no pases para nada. ¿Ya? Así que el primer llamado es ese. ¿Quién de aquí nunca ha conocido a Cristo en primer lugar y dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo porque quiero ser partícipe de esta familia del Señor? ¿Hay alguien acá por primera vez? Amén. Ponte en pie rápidamente. Pónganse en pie los que levantamos su mano. Ya, pasen aquí, chiquillos, ustedes, pasen acá. Ya, ¿quién más por ahí atrás? ¿Hay alguien más o no? Ya, muy bien. Entonces, aquí va a haber una persona, Gonzalo. Él va a conversar con ustedes, un poquito más allá, Gonzalito, con ellos. Vaya a conversar con ellos ahí. Y les va a hablar del propósito de Dios para sus vidas. ¿Ya? Para entregar su vida a Cristo. Ya, ahora, lo otro, que mientras estaba ahí, Dios puso en mí lo siguiente, que nosotros con Alex, con Lidia, con Pauli, con Pía, con Mauri y algunos otros líderes que yo voy a ir mencionando, yo recibí del Señor esto, por eso no voy a hacer nada. Solamente queremos bendecir a todos los que quieran recibir una bendición de parte del Señor, una bendición pastoral. ¿En qué ocurre esto? Señor, bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano. Y si Dios pone otra palabra en Alex, en alguno de nosotros, lo vamos a hacer también. Algunos van a recibir una unción fresca del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, los que quieran recibir también esa bendición, se van a poner por este lado, ¿ya? Y nosotros vamos a ir orando. ¿Ya? Pónganse en pie primero los ministros y las ministras del Señor. Pónganse en pie. Y para allá, chiquillos, cosa que hagan una filita, sí, una filita. ¿Ya? Vayan para allá, Lidia. Hay algunos líderes acá también que yo creo que están en condiciones de hacerlo. Claudio, después Gonzalito te vas para allá. Dani, ¿qué otro líder hay acá?